Aproximación a curva y frenada. Acercarse a una curva por el sitio adecuado y ajustar la velocidad para poder tomarla es crucial para que el resto del viraje se pueda ejecutar a la máxima velocidad. Estas maniobras aparentemente simples son en realidad muy exigentes para piloto y máquina. Idealmente estará acelerando justo hasta el punto de frenada, donde reducirá la velocidad de forma contundente. Aproximación. Lo importante en esta fase es ganar velocidad y conseguir la posición adecuada. La fase de aproximación es una fase de aceleración, es decir, la velocidad debe estar incrementándose en todo momento, si el vehículo y las condiciones lo permiten. Normalmente esto supone tener el acelerador pisado completamente, solo levantándolo en vehículos manuales para subir una marcha superior que permita alcanzar mayor velocidad. Se deben conocer las revoluciones a las que está el motor y el rango en el cual tiene su mejor rendimiento. Se acelera, las revoluciones suben con la velocidad y al alcanzar un valor se sube a una marcha superior. Las RPM descienden y el vehículo puede repetir el proceso. El resto de vehículos en su mayoría únicamente requieren de pisar el acelerador de forma completa sin realizar más acciones. Además de la aceleración, la otra clave de la fase de aproximación es conseguir la posición adecuada para el inicio de frenada, para no tener que girar el volante cuando estemos frenando y estar posicionados en el inicio del giro. Uno de los momentos críticos en fases de aproximación con vehículos manuales es cuando el motor alcanza sus máximas revoluciones justo antes de la zona de frenado. Idealmente deberíamos subir una marcha, aunque solo fuera para unos pocos metros, pero en la práctica puede que no compense. Vamos a verlo en un ejemplo. En la aproximación de esta curva aceleramos en tercera marcha y llegamos a las máximas RPM, a 100 km por hora. Aún nos quedan 15 metros para acelerar, así que decidimos pasar a cuarta. Pero entre que pisamos el embrague, cambiamos de marcha y liberamos nuevamente el embrague, recorremos 10 de esos metros, en los que no solo no estamos ganando velocidad, sino que la aerodinámica y la resistencia a la rodadura nos la están quitando. Por ejemplo, podríamos encontrarnos a 97 km por hora cuando tengamos la cuarta marcha en Granada, y aunque lográsemos llegar en los 5 que nos faltan a 101 o 102 km por hora, nuestra velocidad media en el sector será menor. A esto podemos sumar dos razones más para no utilizar marchas de forma tan corta antes de las frenadas. Una es que nos va a obligar a realizar muchas más acciones. Es una marcha arriba que tendremos que bajar en cuanto empiece la frenada, frente a no haber realizado ninguna de estas acciones. La última razón que se suma a esto último la podemos ver en el ejemplo anterior. En el punto final, a pesar de haber llegado después, el vehículo en cuarta circulaba 1 o 2 km por hora por encima, por tanto su punto de frenada ya no era correcto. Debía haber frenado a 100,5 km por hora por decir un número, entonces ni siquiera podía aprovechar toda la velocidad que pretendía ganar. El criterio principal para saber si merece la pena subir una marcha más o no, la tiene siempre el cronómetro. Frenada. Cuando no podemos hacer el giro a la velocidad de aproximación, debemos pasar por esta fase. Los propósitos en la frenada son tres: conseguir la velocidad adecuada, conseguirla en el sitio pretendido, ni antes ni después, y controlar el desplazamiento de las masas del vehículo para que estén en condiciones de ejecutar el viraje. Si no disponemos de la velocidad, la posición o el reparto adecuados, no podremos hacer el giro a la mayor velocidad. La distancia de frenada se incrementará con la velocidad y otros factores. Por eso es necesario decidir un punto concreto de inicio de frenada. Este punto de inicio lo conocemos como la referencia de frenada. Es el evento en el cual nos fijamos para iniciar la frenada. Normalmente debería ser el paso por un punto de circuito, por ejemplo, al rebasar esta señal o al alcanzar este piano. Toda frenada debería tener un punto de referencia, en el cual debe concentrarse el piloto mientras mantiene la vista al frente. En circuitos es frecuente tener señalizados los metros antes de la curva con carteles. El piloto debe tratar de conocer el tramo o circuito lo mejor posible para encontrar las referencias, en vídeos, en vueltas de reconocimiento y mientras pilota por él. La velocidad alcanzada o las RPM del motor también pueden servir de referencia cuando se ha alcanzado un ritmo consistente, es decir, cuando un piloto está haciendo tiempos muy parecidos en todas las vueltas. Sea cual sea la referencia, el propósito es optimizar la frenada.
Así que se debería empezar con una referencia conservadora, que deje un amplio margen para poder reducirlo progresivamente. Por ejemplo, en esta frenada primero probamos que frenando justo en la señal de 300 metros podemos hacer la curva, y la siguiente vez frenaremos al haber superado la señal de 300. Si vemos que todavía queda margen, seguiremos avanzando el punto gradualmente hasta que la frenada nos deje fuera de la trazada óptima, donde nos estaremos acercando al límite. Frenar en este punto puede parecer un error en este planteamiento, pero si se tratase, por ejemplo, de un adelantamiento donde nos ocupara el rival la trazada óptima, podríamos haber hecho esta frenada cerca del límite para ganar la posición, ya que íbamos a pisar fuera de la trazada óptima de cualquier forma. Después habría que defender la posición ya que el rival saldría a mayor velocidad, pero esto lo trataremos más adelante. El rival también podría retrasar su frenada para ocuparnos el espacio que queríamos tomar, y aunque los dos haríamos la curva más lentos, no lograríamos superarle. La idea es que hay que conocer cuál es la zona en la que se puede frenar para la curva, y no solo tener una única referencia. Una gran clave para que esto funcione es la consistencia en la aceleración y frenada, es decir, acelerar y frenar siempre de la misma forma. Para esto, además de lo que hace el piloto, influye de forma decisiva la adherencia de los neumáticos con la pista y el agarre de los mismos frenos en su funcionamiento. Vamos a verlo con unos frenos de disco, el sistema más utilizado. En una frenada normal, las pastillas rozan contra el disco frenando la rueda. El neumático roza contra el suelo y reduce la velocidad del vehículo. Si se pierde la adherencia en alguno de estos puntos, el freno o el neumático con el suelo, la frenada se alargará. Por ello, para una frenada consistente es necesario evaluar las condiciones tanto de la pista, posibles signos de agua, aceite, tierra, como los del vehículo. Saber qué equipo de frenado montamos, ya que algunos requieren de altas temperaturas para funcionar, el estado de los neumáticos y toda la información que podamos reunir para hacer las frenadas lo más parecidas posible. Bloqueo de frenos. Las ruedas, mientras mantienen el agarre, giran de forma proporcional a la velocidad. Una rueda de 1 metro de circunferencia da una vuelta cada metro avanzado, pero si en la frenada los neumáticos superan su límite de adherencia, pueden hacer que su giro deje de ser solidario al avance, se frena parcial o totalmente y entonces el vehículo, en lugar de frenar a través de la fricción de sus frenos, lo hace a través de la fricción de los neumáticos con el suelo. Esto resulta menos eficiente, alargándose la distancia de frenado. Además, el desgaste del neumático es muy alto y con el riesgo de dejar zonas planas en el neumático que tengan efectos negativos en la conducción. Es imperativo evitar el bloqueo prolongado de frenos, pero la máxima capacidad de frenado se encuentra justo por debajo, así que es normal que los pilotos más rápidos bloqueen por momentos las ruedas en frenada, ya que para conocer dónde está el límite lo sobrepasan muy a menudo. Tras superar el límite en frenada, se debe liberar parcial o totalmente el freno lo más rápido posible hasta recuperar el agarre de los neumáticos. El ABS es un dispositivo llamado por las siglas Sistema Antibloqueo. Es capaz de saber si la velocidad de giro de las ruedas es adecuada en la frenada y si detecta que una rueda deja de girar, interrumpe la frenada un instante. Es un elemento que incrementa la maniobrabilidad en frenadas, ya que el piloto no debe dosificar el freno, sino concentrarse en el giro y permitir que sea el ABS quien decida cuánto freno se puede emplear pisándolo de forma completa. De cualquier manera, un piloto debería ser capaz de realizar frenadas sin depender de este sistema, ya que podría pilotar un vehículo sin él o podría estar averiado o prohibido en un momento determinado. Freno de mano. El freno de emergencia, normalmente llamado freno de mano, aunque no siempre se acciona así, comúnmente actúa sobre las ruedas traseras, a diferencia del freno convencional que actúa sobre las 4. Además, en la deceleración el reparto de pesos desplaza las masas adelante, haciendo que las ruedas traseras tengan poca capacidad para decelerar el vehículo. Además, si bloqueásemos atrás, el vehículo podría comenzar a sobrevirar de forma inestable. Por todo ello, el freno de mano no resulta un método de deceleración muy efectivo, pero esto no significa que sea inútil, ya que puede utilizarse para forzar el sobreviraje en curvas relativamente lentas con intención de mejorar la agilidad en una entrada. Es una maniobra exigente para neumáticos y piloto. El uso del freno de mano aquí tiene mucho más que ver con el reparto de pesos que con la deceleración, y por tanto lo veremos en ese capítulo. Únicamente recurriremos a este sistema para decelerar en el caso de que el freno principal haya dejado de funcionar correctamente. En general, sufriremos 4 fuentes de deceleración: los frenos activos que acabamos de ver, el freno motor, la resistencia aerodinámica y la resistencia de rodadura. De ellas todas, salvo la resistencia aerodinámica, dependen de la capacidad de los neumáticos, es decir, en caso de perder el agarre por completo,
Es la aerodinámica la única que funcionaría. La resistencia aerodinámica es una fuerza generada por el aire que se opone al avance. Crece mucho con la velocidad y efectivamente es capaz de reducir la velocidad del vehículo. Si disponemos de un aerofreno o algún dispositivo similar, podremos hacer uso activo de ella desde el puesto de pilotaje. También, por ejemplo, con un paracaídas de un dragster, aunque él no vaya a enfrentarse a ninguna curva. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que si tenemos un vehículo delante en una frenada a alta velocidad, podría estar restándonos capacidad de frenada. La frenada por medios aerodinámicos es menos eficaz a baja velocidad. Su mejor ventaja es que es la única forma de frenada que no depende de la capacidad de los neumáticos, y de hecho un aerofreno puede aumentar la capacidad del neumático, ya que también genera carga. Permite frenar más por dos métodos: por su resistencia y porque permite que los frenos apliquen mayor fuerza. Profundizaremos en esto más adelante y en el módulo de aerodinámica. La resistencia de rodadura es la energía que se roba al avance por culpa del giro de ruedas y rodamientos. Funciona de forma similar a la resistencia aerodinámica, no siendo ni muy eficaz ni muy controlable desde el puesto de pilotaje. Además, cuenta con una desventaja frente a esta, y es que su deceleración se realiza a través de los neumáticos, ocupando la misma zona de trabajo que los frenos y el freno motor. El freno motor es la reducción de velocidad que se produce al dejar que un motor baje de revoluciones. Al dejar de acelerar, está girando a cierta velocidad y tenderá a pararse. Si éste se encuentra conectado a las ruedas del vehículo, también reducirá la velocidad del vehículo. Para que el motor esté conectado a las ruedas, es necesario que tenga una marcha conectada. Si el motor baja de vueltas con el embrague pisado, no se está utilizando el freno motor. Cuando hablemos del cambio de marchas explicaremos más en profundidad cómo aprovechar el cambio para reducir la distancia de frenado, pero de forma simple el proceso es ir reduciendo marchas mientras se frena intentando aprovechar la zona alta del cuentarevoluciones sin pasarnos por arriba. Se frena, van bajando las RPM y cuando se llegan a unas concretas se reduce la marcha. El motor se acelera tratando de frenar el coche y se repite de nuevo el proceso. Así el motor hace su máxima contribución al freno y nos aseguramos de tenerlo en una zona de revoluciones apropiada para cuando toque volver a acelerar. De esta forma se incrementa la fuerza de frenado. Por causa de esto, en casos que estuviéramos haciendo uso completo del neumático con los frenos, no podrán asimilar también la reducción del freno motor y perderán adherencia. Para remediarlo se puede utilizar la maniobra llamada punta tacón. Para hacerla se frena con la punta del pie y en las reducciones se usa el talón del pie para dar un toque al acelerador. Así se suben las revoluciones y no se produce freno motor que ponía en peligro la adherencia. También dedicaremos tiempo a detallar esto más adelante. Si en una curva decidimos que en lugar de frenar puede ser mejor solo levantar el acelerador, a efectos teóricos no cambia apenas el proceso. El desplazamiento de masa será menor, pero se sigue considerando una fase de frenada y por ello debería también procurar retrasarse en la medida de lo posible y hacer que coincida con el punto de inicio del giro. Cuando frenamos de esta manera, son el motor y las resistencias quien nos frenan. Es un método de frenado poco efectivo y su uso mayoritario debería ser de forma muy corta, ya que es ahí donde puede tener una ventaja frente al freno normal. Veamos el motivo. En toda frenada, sea cual sea, se pasa de un estado de aceleración a uno de frenada. Si vemos el paso de manera lenta, veremos algunos detalles. Estamos con el acelerador pisado acercándonos a la frenada. En el momento que el piloto decide, levanta el pie del acelerador y lo mueve hasta el freno. En el caso que utilice el pie izquierdo para frenar, no lo accionará hasta que comience a desacelerar. Entonces el freno motor y las resistencias siempre son las primeras en actuar, aunque su efecto sea menor. El provecho de esta rápida reacción se obtiene decelerando de forma muy corta mientras se inicia el giro y reanudando la aceleración inmediatamente. Una maniobra equivalente, aunque más agresiva, es accionar el freno con el pie izquierdo sin soltar el acelerador, de forma muy corta mientras se inicia el giro. Esta es una acción más propia de karts o monoplazas. Igual que el freno de mano, tiene más que ver con el desplazamiento de masas que con la frenada en sí. Cuando se comienza el giro con el freno aún pisado, se ejecuta la acción llamada trail braking, pero como el inicio del giro del volante nos hace entrar en la siguiente fase de la curva, lo veremos en la próxima clase, donde estudiaremos la entrada a curva. Muchas gracias por la atención y un saludo.